Entonces ahora voy a empezar a compartir pantalla con ustedes con respecto a la temática de hoy día y podamos ir aclarando algunas cosas. Entonces, la temática que tenemos para ahora, bueno, agradezco a Dios mucho. Tengo una cosa que compartir con ustedes. Ronald estaba en una situación bien complicada, porque tuvo que tomar una decisión y tengo entendido que ya tomó la decisión. La iglesia de Salvat estaba muy complicada con todo el ministerio en español, porque el ministerio en español no ha arribado, no hay un líder que sepa ayudar a la gente, a la iglesia, a crecer en esto del plan Peace y conducido con propósito. Así que le ofreció a Ronald que él se hiciera cargo de todo lo que es hispano, y eso es mucho trabajo. Estamos hablando de todo lo que es hispano en el mundo. Y lo que es hispano en el mundo no tiene que ver solamente con lo que es Latinoamérica, España, o Hispanoamérica, España y parte de África. En África hay naciones que hablan español también. Entonces, él estaba con duda porque eso significa tener que compartir el ministerio con la iglesia. Pero ayer creo que aceptó una parcialidad del asunto, y vamos a ver, que Dios lo bendiga a Ronald y que lo siga usando. Porque ahí se necesita una persona que esté trabajando al tiempo completo. Vamos entonces dice, serie los últimos tiempos, conociendo al enemigo en el 2. Tomamos como base central lo que ocurre en el diálogo que tiene el Señor, Dios con Satanás, a partir de lo que habla el libro de Job. Entonces voy a leer nuevamente. Dice, un día vinieron a presentarse, son cosas de presentarse, delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces estamos hablando, y nosotros no tenemos idea de en qué consiste el presentarse. O sea, el intimar o tener una relación con Dios. Dios está en todo lugar. O sea, se supone que nosotros decimos, vivimos en la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios. Por lo tanto, el presentarse tiene una connotación más de dar cuenta, de dar una relación. Entonces, y recuérdense que el único omnipresente, omnisciente, omnipresente es Dios, no los seres creados por Él. Por tanto, los seres creados por Él están en un determinado lugar, en un determinado momento. Entonces dice que entre los hijos de Dios que se presentaron, que estamos hablando de seres celestiales, no tenemos idea de la envergadura de seres celestiales. Por favor, usted sáquese de la mente de una vez por todas digamos, la parodia o el cómic o la presentación caricaturesca de los seres celestiales. Aquí no estamos hablando de angelitos con alas, rechoncho, no estamos hablando de seres medio místicos. Aquí estamos hablando de seres que no tenemos idea de cómo fueron creados y que están en una dimensión diferente a nosotros. Entonces sí, sabemos que los ángeles de Dios tienen una cualidad de que ellos su cuerpo puede tomar distintas formas. De hecho, vienen a la tierra en forma corpórea y algunas veces se presentan como hombres, como se le presentaron a Abraham cuando venían caminando y le anunciaron iban en rumbo a la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero le anunciaron y compartieron con él en forma humana. Entonces no sabemos realmente. Entonces los hijos de Dios se presentaron frente a Dios. Y Jehová dijo a Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Bueno, Dios sabe de dónde viene. Aquí hay un diálogo que es digamos, preguntas que son netamente preguntas que pretenden o que buscan establecer un precedente en el diálogo, ¿verdad? No son preguntas para que nosotros entremos mayormente en profundidad, pero dice, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Vimos ese versículo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde o en vano? Pues sí, ¿no le ha cercado alrededor de él y su casa y a su casa de todo lo que tiene? Y a todo lo que tiene, perdón, ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene,
y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Ay, qué fuerte eso. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a hallar. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, que osaba ser diablo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Lo leí entero de nuevo hoy día porque siento que cada vez que lo leemos, más aclaración se nos hace a nuestra mente. Y, perdón, retomo lo que teníamos. Hay un texto más que tenemos que ver que está en Santiago, creo. ¿Verdad? Que no, en el Evangelio, cuando Dios habla a Pedro y dice, y el Señor Jesús le dice, aparte de mí, Satanás. Analicemos un poquito esto. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, fuera de tener una connotación espiritual en los estudios que tiendo a hacer yo, trato de que también hay un elemento cultural y un elemento en lo que pueda, un elemento cultural, histórico o de lenguaje. Me gusta ir aclarando las palabras para que tengan un mejor entendimiento. Y espero que esto no les sea de sagrado, pero hay cosas que me interesa que podamos ver. Miren. Como ya está dicho, Satanás no logra pervertir a Job, y Dios se lo hace ceder. Pero Satanás usa la lógica de que las capacidades humanas para retar a Dios, de que si él deja de bendecir en todos los aspectos a Job por su fidelidad al mismo Dios, por su fidelidad al mismo Dios, este dejará de serle fiel. Y Dios autoriza a Satanás de poner a prueba a Job en sus sentimientos, emociones, posesiones y familia.
pero sin llegar a tocar su vida. Súper importante. Satanás pone a prueba la fortaleza de Job en las capacidades humanas, pero Job no está basado en sus capacidades humanas, porque día a día él está en el altar de Dios reconociendo sus pecados y orando por sus hijos y entendiendo su incapacidad. Dios lo bendice, porque las promesas de Dios son en el sí. Recordemos que estos relatos que estamos viendo ahora, son pre-establecimiento del pueblo judío. No ha llegado todavía el momento en que se está, el momento en que se está en Egipto, no ha llegado la salida. Estamos hablando de que el pueblo, la nación israelita no está establecida. Job es un ser que está más allá del pueblo israelita. No es parte del pueblo judío ni es parte del pueblo israelita, porque el pueblo israelita ni el pueblo judío se ha establecido. Tampoco sabemos si Job, tampoco tenemos idea si Job tenía una descendencia clara en línea hacia los grandes personajes de la Biblia. Este es interesantísimo la vida de Job, porque este es un ser que tiene y que un hombre que conoce la presencia de Dios, que no era el único, escuche esto por favor, no era el único que en su época tenía conciencia de Dios. El mismo Balaán era un profeta de Dios sin ser parte del pueblo de Dios. O sea, el conocimiento de Dios está regado a muchas personas que le fueron fieles a Dios y lo adoraron, hasta que Dios estableció una nación con un propósito bien establecido de dar a conocer su nombre. Pero aquí tenemos un ser humano que no confía que su base de fortaleza para impedir que Satanás lo corrompa no está en base a sus capacidades, sino está en base a que él vive en la presencia de Dios. Vive en la presencia. Está en constante ofrenda en un altar, está en constante adoración, está en constante oración, está en constante en un entendimiento que tiene de ofrecer holocaustos para el perdón de los pecados, vive en la presencia de Dios. Por eso Satanás le dice a Dios que él va que si él quita ese manto protector de Job en su misma presencia, Job lo va a blasfemar. Los sabeos o sabeanos fueron un antiguo pueblo que hablaba una antigua lengua sudarábiga, que vivieron en la tierra bíblica de Yemen, en el suroeste de la península arábiga. Esta es la península arábiga, más arriba, por aquí también está el monte Sinaí. El monte Sinaí era el monte donde Moisés tuvo la revelación de las tablas. Más arriba, por el lado de donde está, donde dice Adulis, por ese lado hacia arriba está Egipto, por el lado izquierdo del canal ese que está ahí. Y por el lado derecho está la península arábica. Y ahí, donde dice Edén, más arriba está Safar y está Saba. Saba es si usted se da cuenta, la región de Saba, por los colores que están ahí, es esta región que está ahí, que es una región que está en ese color pastel, bien paliducho. Bueno, los sabeos, bueno, hemos ido a hablar de la reina de Saba, de la región de Saba. Hoy eso es Yemen. Es verdad que la mujer que fue a ver al rey Salomón y a rendirle tributo por sabiduría. Hoy Yemen, dice, esa región ahora se llama Yemen, en el suroeste de la península arábiga. Los sabeos eran un pueblo semítico. ¿Qué es lo que es semita? Descendiente de Sem, que fue el hijo por donde descendieron toda la línea de Abraham y todo eso. Eran semitas, el descendiente de Sem. Acuérdense Noé tenía 2 hijos más. Esta es la descendencia de Noé. Noé tuvo a Sem y tuvo a otros más. Bueno, esta es la descendencia por ese lado, ¿verdad? Este es un pueblo semítico que en fecha desconocida entraron a Arabia septentrional desde el norte, marcharon al sur y fundaron el reino de Saba, en territorio del actual Yemen, unos 370 kilómetros al noroeste de Adén. Bueno, ahí está en el mapa. Entonces, ¿qué es lo que importa? Esa gente estaba siempre merodeando ahí. Estos son los sabeos que se nombran aquí.
Dice, estaba arando los bueyes y la asna paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos, que son las personas de las cuales estamos hablando. Dice, y destruyeron. Entonces, estas son las personas de la cabeza. Aquí tenemos la primera revelación sobre el accionar de Satanás, sobre la vida humana. Poner atención a esto. Actuar sobre la mente, sobre los pensamientos del hombre para movilizarlo al mal y tentarlo al pecado. Esto es lo que sucede con los sabeos, que por un extraño impulso de sus gobernantes y jefes son movilizados para robar el ganado de Job y matar a sus pastores y siervos. Una pregunta interesante es, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Qué lo detuvo? Una simple respuesta es, Dios no le permitió a Satanás influir en la mente de los sabeos para ir contra Job. Entonces sale Satanás de la presencia de Dios, de cuando está hablando con Dios, y Dios le dice, bueno, haz lo que quieras con lo que él tiene, pero a él no lo toques, ni toques su vida. Entonces él sale y lo primero que hace es esta muerte, este robo del ganado y la muerte de los criados. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo es que se movilizaron? Tal vez cuántas veces vieron el ganado de Job, pero no pudieron hacer nada, porque Dios no le permitía. Entonces una de las cosas que sabemos es que el diablo puede, escucha esto, puede poner pensamientos sobre la mente de las personas, sobre la vida de las personas. Puede poner pensamientos en las personas. Estos pensamientos que pone en la mente pueden movilizar a las personas. Entonces, cuando Satanás sale de la presencia de Dios, él no es que toma una legión de demonios y destruye las posesiones de Job. Usa, y que también puede haber usado espíritus que están sobre estas mismas personas, pero pone pensamientos que antes no estaban en la mente de estas personas y los tienta al mal. Actúa sobre la mente. Y lo más impresionante de todo esto es que muchas personas creen que estos pensamientos que tienen son de ellos, que ellos los generaron. No, nunca pueden pensar que los pensamientos pudieron ser originados desde fuera de ellos. Y vamos más adelante. Debemos tener en conciencia de que el mundo espiritual que nos rodea influye sobre nosotros. Debemos tener conciencia de que el mundo espiritual que nos rodea influye sobre nosotros. No todo lo que pensamos proviene de nosotros, pero la decisión de actuar, los pensamientos, voluntad de cada uno. El hecho de querer ejecutar lo que pensamos es de cada uno. Ustedes pueden ver ahí en esa foto que está ahí en una mujer sentada pensando, meditando, y hay alguien que le está vociferando a través de un cuerno a su oído cosas, pensamientos. El diablo tiene esa capacidad de poder poner o incitar pensamientos a nuestra mente. Pero la decisión de ejecutar esos pensamientos es nuestra. Dios no actúa sobre la voluntad humana, porque decidió hacer al hombre con libre albedrío, o sea, que tuviera la capacidad de tomar decisiones por su propia voluntad. Satanás no puede forzar la voluntad humana, aunque en posesiones, no posiciones, posesiones, aunque en posesiones demoníacas, estos espíritus pueden controlar los movimientos corporales. Satanás puede controlar los movimientos corporales, incluso de una persona que está en posesión del cuerpo, pero no la voluntad. El ser humano que está poseído tiene su ser, su alma, la tiene en un segundo plano, mientras se manifiesta el accionar demoníaco, pero no ha perdido su voluntad, no la puede ejecutar. Es el caso extremo. Pero el diablo no puede obligar nuestra voluntad, y Dios tomó la decisión de no obligarlo y dio al hombre libre albedrío. Entonces, estos pensamientos que pueden venir a nuestra mente no tienen que ser necesariamente ejecutados porque alguien nos impulsó a hacerlo. Eso ya debería ser de una posesión. El arma que el Señor nos da contra Satanás en el área de los pensamientos nos las expone Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí tengo subrayado, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
¿Cuál es la clave de este texto? ¿Cuál es la clave para nuestra vida? Algo muy simple. Cuando dice ahí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, que esto significa, todo pensamiento, usted y yo somos hijos de Dios. Eso lo tiene claro, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, nosotros pertenecemos al reino de Dios. No estamos bajo el reino de las tinieblas. No estamos bajo el dominio de Satanás, no estamos bajo ningún dominio de ningún tipo. Al ser hijos de Dios, los pensamientos, el origen de nuestros pensamientos, lo podemos cotejar. Porque si yo, por ejemplo, estoy pensando, de repente se me viene a la mente un pensamiento no sé, de asesinar a alguien, yo tomo ese pensamiento y lo llevo a la obediencia a Cristo. ¿Qué me enseñó Jesús con respecto a asesinar a una persona o a matar a alguien? Entonces ese pensamiento se contrapone a lo que Dios me enseñó, a lo que Jesucristo me enseñó, y por eso yo de ahí concluyo que el pensamiento no proviene de mí, o el pensamiento no está conforme a Dios, y lo desecho, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, los pensamientos que vienen de mí, yo puedo saber si el origen es mío o no. Ahora, recuérdense ustedes que lo vamos a ver más adelante, que en el diálogo brillante que tiene, porque es asombroso, eso lo vamos a ver, de hecho, los próximos capítulos que veamos del libro de Marcos en el capítulo 8, vamos a ver eso cuando Pedro en un momento de revelación extraordinario, pero extraordinario, le dice, cuando Jesús pregunta, ¿qué le dicen que soy yo? Bueno, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, y lo alaba. Pero a los momentos después Jesús dice, me tengo que ir, voy a ser tomado prisionero, voy a morir en manos de los gentiles y de los judíos. Entonces en Pedro dice que aparte el Señor a un lado le dice, Señor, que no te pase esto, que acá, y empieza a tratar de persuadir a Jesucristo que no vaya a morir. Entonces Jesús se da vuelta y dice, apártate de mí, Satanás. Pero el que está hablando es Pedro. Entonces, el asunto es, ¿cómo es que Jesús identifica que lo que está hablando Pedro no proviene de Pedro, sino que es un pensamiento que Satanás le puso? Porque él puede ver que está fuera de los propósitos de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos, usted dice, oye, usted tiene malos pensamientos, usted cree que todos los malos pensamientos o todas las cosas que usted piensa provienen de usted. Hay algunas cosas que pueden provenir de usted, porque al final y al cabo, tampoco debemos olvidar que la Biblia dice que la mente nuestra está en función de lo que pensamos, bien dicho, está en función de con qué alimentamos nuestra mente, ¿verdad? Por eso cuando dice renovado, dice renovado en el espíritu de vuestra mente, dice lo que le da vida a tu mente, renuévalo. Entonces hay pensamientos que vienen a nuestra mente porque nosotros hemos estado alimentando nuestra mente con pura tontera o basura. Y como dice una ley simple, si tú llenas un computador de basura, basura sale de él. Lo mismo, si yo lleno mi mente de basura, basura sale de él. Pero hay otros pensamientos que lo origina el mismo diablo, el pensamiento de incitar al mal, a la destrucción, al pensamiento de ir contra Dios, todo eso lo incita muchas veces el diablo. Entonces, hay pensamientos que provienen de nosotros y hay pensamientos que provienen del diablo. Entonces, una de las armas que usa el diablo, y aquí lo vemos en esto, lo que pasó con el ganado, con lo que pasó con los sabeos, que el sabeo, quizás cuántas veces ese grupo sabeo vio el ganado de Job, quizás cuántas veces pasó por el lado del ganado de Job, pero nunca intentaron atacarlo, porque Dios había suprimido ese permiso a Satanás de incitar a estos seres a hacer el mal, que el mismo Satanás dice, ¿acaso tú no lo has rodeado de una protección que impide? Entonces, una de las armas de la cual estamos tomando conciencia que tiene Satanás es poner pensamiento en la mente de las personas. Poner pensamiento en la mente de las personas. Veamos un poquito más adelante. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escabelló para darte la noticia. Entonces, lo primero que sabemos de las capacidades que puede tener el diablo, de cómo interactúa en este mundo, es poner pensamiento en la mente de las personas. Y ahora veamos otro. Aquí viene otra revelación que nos permite ver el accionar de Satanás
sobre el mundo. Y el quehacer humano, o sea, el accionar de Satanás sobre el mundo y el quehacer humano. Satanás tiene la capacidad, permitida por Dios, de controlar los fenómenos de la naturaleza. ¿Qué es lo que es un fenómeno? Es una manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Un fenómeno de la naturaleza es una actividad que se produce en la naturaleza y que nosotros lo percibimos por los sentidos. Entonces Satanás tiene la capacidad de influenciar o influir sobre los fenómenos de la naturaleza o controlarlos. ¿Por qué? En este capítulo es impactante y vertiginoso. Todo el capítulo es impactante y vertiginoso. ¿Qué es lo que es vertiginoso? Que se hace con mucha rapidez e intensidad. Eso es vértigo, que tiene vértigo, vertiginoso con mucha rapidez. ¿Por qué? Porque está hablando un criado de una desgracia y antes que ese criado termine aparece otro hablando de otra desgracia y antes que ese otro termine aparece otro hablando. Entonces es un capítulo que en poco tiempo hay mucho vértigo, muy vertiginoso. Las malas noticias se suceden unas a otras. Y en este versículo dice que cayó fuego del cielo y destruyó ganado y personas, a pastores. No se especifica qué tipo de fuego cayó y los consumió. Porque si los consumió es porque se carbonizaron. No sabemos si fueron unos rayos, fue una lava, un volcán. Ustedes saben que hay ejemplos de rayos que han caído sobre personas y ya fuera de darle un golpe de mortal, algunos que han carbonizado. Entonces, no sabemos si cayó lava, si le cae lava a una persona, no solamente algunos se carbonizan, sino que se petrifican. O sea, quedan petrificados. Entonces lo que está ocurriendo ahí es realmente impactante. Entonces, en este versículo dice que cayó fuego al cielo y destruyó todo. No sabemos qué tipo de fuego, si es un rayo, a mí entender, podría haber sido que yo sobre los rayos que cayeron, es que este fuego los carbonizó. Pero sí, lo que sí dice es que este fuego los carbonizó. Definitivamente Satanás, definitivamente este fuego fue ocasionado por Satanás, conforme a la conversación que tuvo con Dios. Dios le dijo, bueno, hazlo. Y él generó. Entonces tenemos otra cosa. Satanás tiene también la capacidad de influenciar sobre la naturaleza, de accionar sobre la naturaleza, cuando Dios se lo permite. Por eso dice, en este capítulo es impactante, ¿verdad? Vertiginoso. Dice que tiene el accionar, y ahí lo puse anteriormente, mire, por favor. Dice, aquí viene otra revelación que nos permite ver el accionar de Satanás sobre el mundo y el quehacer humano. Satanás tiene la capacidad permitida solo por Dios de controlar los fenómenos de la naturaleza. Mire, esto lo voy a explicar en más detalle la vez. Hay algunos autores o algunos entendidos de las cosas de Dios que dicen lo siguiente. Por favor, yo le voy a decir esto. En cierto modo, yo creo un poco eso. Pero cuando vino la caída del hombre en el huerto del Edén, la autoridad que tenía el hombre pasó a manos de Satanás. Los espíritus estaban en toda la tierra y son muchos, miles o millones, o cientos de millones o miles de millones. Y estos espíritus estaban alrededor de la atmósfera de la tierra, actuaban sobre la tierra. Entonces, cuando el ser humano empezó a esparcirse por los distintos lugares, estos espíritus empezaron a controlar la naturaleza, que el control que tenía el hombre sobre la naturaleza, dado por Dios, cuando lo estableció en el huerto del Edén, le dio autoridad sobre los seres vivos y sobre la naturaleza en general. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple. Llegaron a vivir a sectores montañosos y la montaña y el ambiente empezó a ser adverso contra ellos, muy adverso. Y estos seres se dieron cuenta que había una presencia espiritual y empezaron a levantar altares y a edificar un dios de la montaña, que eran demonios que tenían control sobre los fenómenos de la naturaleza y que tendrían a estas personas ajenas a Dios bajo temor y control, porque el ser humano había perdido el control. Entonces muchos de estos dioses paganos que se levantaron, propiciados por los demonios que interactuaban sobre la naturaleza para infundir temor. De hecho, usted va a la literatura de los indígenas o aborígenes del norte de América o del Sudamérica, de repente le dicen
generalmente hablan del espíritu del bosque, el espíritu de la montaña, el espíritu del mar, siempre asocian los espíritus a la naturaleza, que en un momento dado les era adversa, porque el control había pasado a manos de Satanás y su demonio. Probablemente haya sido esto y esta gente estaba sin la cobertura de Dios, sin la coerción de la protección de Dios. Entonces, yo estoy hablando, y se cree que así nacieron todos estos dioses que normalmente, todos estos tótem que se levantaban en figuras simbólicas de adoración, y estos dioses en la revelación de sus brujos, de los que tenían en contacto con estos demonios, estos espíritus, con estos terafines, seres espirituales terafines, seres espirituales demoníacos, le exigían sacrificios humanos. Usted se va a la cultura azteca, se va a la cultura vikinga, se va a las distintas culturas, inca, a los araucanos, a cualquier cultura originaria acá, siempre tienen un dios ligado a la naturaleza. ¿Y por qué? Porque la naturaleza era adversa, y de aquí sabemos, por esto, que Satanás tuvo el control sobre la naturaleza, porque cuando salió de la presencia de Dios y va a empezar a hacerle la vida imposible a Job, primero moviliza la mente de ciertos seres o ciertos príncipes o ciertos reyes para ir a atacar el ganado de Job y a los criados de Job y matar a sus criados. Pero para que esa gente se movilizara, alguien tiene que haberle influenciado la mente y haberle puesto esa idea de ataque contra Job. Y Dios permitió eso, pero anteriormente, mientras Job estaba bajo la protección de Dios, estos seres no podían ser influenciados mentalmente, Dios no se lo permitía. Quizás cuántas veces los sabeos pasaron por al lado del ganado de Job y no lo pescaron. A lo mejor hasta lo cuidaron y lo protegieron. Pero de repente todo cambia. Y eso depende del diálogo que tiene Satanás con Dios, donde le dice, tú lo tienes protegido. Entonces Dios le dice, bueno, haz lo que tú quieras. Y ahí empezamos a ver las acciones. Movilizó a gente para atacar a Dios. ¿Cómo lo movilizó? Actuó sobre sus mentes. Le puso pensamientos de ataque. Ahora viene otro efecto. Cae un fuego del cielo que consume parte del ganado y destruye a los pastores. Ahora vemos una nueva dimensión de las capacidades que Dios le ha permitido a Satanás. Satanás puede influenciar en la naturaleza. Puede accionar sobre la naturaleza y causar eventos como este fuego que descendió, y después vamos a ver otro evento que es el de la casa donde están comiendo los hijos de Job. Entonces, ya tenemos dos revelaciones. Primero, la capacidad de accionar sobre las mentes, y segundo, la capacidad que tiene de actuar sobre los fenómenos de la naturaleza. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque si usted entiende eso, usted va a poder entender cómo es posible que en el tiempo nuevo que estamos, en la actual situación que estamos a nivel mundial, estén surgiendo teorías, estén surgiendo personas que tienen ciertos pensamientos, acciones de violencia. ¿Qué mueve a esa gente? Entonces, no, que aquí le paga a tal persona, le paga a este otro. Sí, puede ser posible eso. Pero el origen de todas las cosas, ¿dónde está? ¿Quién influye en la mente para la maldad? ¿Quién moviliza realmente? Porque la movilización que está viendo es contra todo lo que sea Dios. Todo lo que representa a Dios. Dios representa el amor, vamos con el odio. Dios representa la paz, vamos con la violencia. Dios representa la integridad humana, vamos edificando la corrupción. Todo lo que representa a Dios y todo lo que dice la Biblia es un ataque frontal a todo eso. Y tú dices, mira, ¿cómo esta persona puede pensar eso? Esta persona está más hábil, más aún aquellas personas que le encanta el ocultismo, aquellas personas que le encanta meterse en el ámbito ocultista. Y ojo, yo le voy a decir una cosa que usted tenga. Ocultismo, ¿qué es lo que es ocultismo? Viene del oculto, es buscar el conocimiento de las cosas sobrenaturales por un camino que no es Dios, ni es el Espíritu Santo. La primera persona que practicó ocultismo en la tierra fue Eva. La primera persona que practicó ocultismo en la tierra fue Eva, porque la proposición que le hizo Satanás a través de la serpiente dice, comiendo esto,
tú vas a tener un conocimiento del mundo espiritual. Entonces, cuando yo elijo un camino que no es Dios para ir al conocimiento de las cosas sobrenaturales, eso se llama ocultismo. Las mismas cosas Dios me las puede revelar. Muchas cosas del mundo espiritual que yo no sé, me las puede revelar Dios para que yo las comprenda. Esas cosas también las conoce el diablo y las puede distorsionar. Entonces el diablo me puede dar un conocimiento del mundo espiritual, que no necesariamente puede ser mentira. Me puede dar un conocimiento del mundo espiritual, pero el camino que yo elegí fue un camino ajeno a Dios, y eso es ocultismo. Y Dios aborrece el ocultismo. Más Dios dice, tú quieres conocer cosas que son, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te puede mostrar las cosas ocultas, pero hay gente que va por el camino fácil, el ocultismo, el consultar al espíritu, el buscar la dirección que ellos saben porque ellos estuvieron presentes en muchas cosas. Entonces, tenemos una segunda revelación aquí, y vamos un poquito para adelante. Como dije, viene la segunda revelación y dice, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aquí hay otro evento. Los caldeos, ¿quién eran los caldeos? Yo le dije que hermano me tuvieran paciencia, porque a mí no solamente me gusta explicar esto, sino que me gusta dar datos históricos, situaciones, explicar una vez algunas palabras. Los caldeos fueron una tribu semítica, también semita, como eran los sabeos, semita que son descendientes de Sem, desconocido porque se asentó en Mesopotamia meridional. Por su lengua, se asume que están relacionados con los arameos, aunque se asentaron más al sur que los arameos, quienes se habían asentado en Mesopotamia superior y Siria. No obstante, los caldeos propiamente dicho eran los sumerios o turaníes. Pues si usted puede ver el mapa, mira, ahí yo estoy apuntando con la fecha. En el lado está la fecha donde dice 17 de Siria, y todo ese pedacito que está ahí estaba Israel. Aquí está Egipto, en el África aquí está el Nilo. Entonces, toda esa cosa raya del Nilo, aquí está Egipto, aquí está la península arábica, que estábamos viendo donde estaban los sabeos, ahí en esa península arábica. Y los caldeos venían de esta zona, que está en el círculo de ahí, que es la zona de Mesopotamia, donde está Irak, Irán actualmente, eso, y los partes árabes. De ahí venían estas personas, estos seres, que eran también semitas. Esta vez los caldeos se organizaron en escuadrones para atacar y matar a los pastores de camellos de Job y robarse los camellos. De nuevo nos preguntamos qué movió este ejército para ir contra los bienes de Job. Con todo el contexto anterior, nos viene la certeza que Satanás influenció en la mente de los jefes de estos pueblos, influenció en la mente de los jefes, de los gobernantes, de los que están en la autoridad, y los movilizó. ¿Qué es exactamente lo que está pasando ahora? Está influenciando la mente de aquellos que gobiernan, porque Dios se lo permite. Satanás influenció en la mente de los jefes de estos pueblos y sugirió los pensamientos e ideas que estas personas consideraron como suyas, y las realizaron de hecho. O sea, tomaron esos pensamientos y no se quedaron solamente en los pensamientos que se le vino, porque a usted se le puede venir cualquier pensamiento a la mente de maldad. No sé, pues de repente a usted se le puede venir degollar a una persona y no lo están degollando. Me gustaría cortarle el cuello a esta persona porque se enojó con ella. Pero usted no va a estar cortando en el cuello. Hay gente que lo hace así. Gente que ya... y estas personas creen que estos pensamientos son de ellos. Entonces influenciaron y cosieron como suya. Y estos tipos mataron, ahí se ve en la foto, te ve que están matando a un criado y se están robando y se están llevando los camellos, que no eran pocos. A todo esto de los camellos es como robarse, si usted me pone a pensar, era como robarse un auto. Y también un buen auto. Si el camello era de buena calidad, era como, no sé, pues se estaba robando un BMW o un auto de primera. O sea, depende del tipo de camello y la calidad del camello. Con dos jorodas, con una joroba, no sé, pues, con doble camino o camino simple. Camellos de todo tipo, ¿verdad? Entonces ahí hay distintos camellos. Y ahí la calidad, entonces era un bien muy apreciable, un bien demasiado alto. Bueno, vinieron estos seres y se lo robaron. La pregunta que nos surge, ¿por qué no se lo robaron antes? ¿Cuántas veces, acaso ellos no tenían conocimiento que existía este hombre rico que se llamaba Job?
¿Y por qué Job no tenía un ejército? Con todos los bienes que tenía, poder tener un ejército propio. ¿Por qué Job no tenía un ejército? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Por eso él dice, Dios me dio y Dios me quitó. Entonces él dependía única y exclusivamente de Dios. Por eso estaba bajo la protección de Dios. Entonces estos seres fueron influenciados mentalmente. Definitivamente, las evidencias que Satanás tiene, que tiene la capacidad de poner pensamientos en la mente de las personas, pero no es suficiente. Él tiene la capacidad de poner pensamientos. En la evidencia indica que Satanás tiene la capacidad de poner pensamientos en la mente de las personas, pero no es omnisciente. Él no tiene la capacidad de leer los pensamientos. Él no puede leer sus pensamientos. Pero Dios sí. Satanás puede poner pensamientos en su mente, pero no leerlo. Él no es omnisciente. Él no está en todo lugar y él no es, o sea, él no es omnipresente, no está en todo lugar y él no es omnisciente, no lo sabe todo. Él no lo sabe todo. Él es una criatura creada que tiene una alta capacidad, que tiene un alto rango, que estamos estudiando qué capacidad le dio Dios, como las que acabamos de ver, poner el pensamiento en la mente de las personas. Entonces, aquí viene el uso de tener la capacidad de sugerir pensamientos, hacen creer que existen personas que a través de los poderes ocultos pueden leer los pensamientos de los hombres, pero no son más que sugerencias de Satanás. Muchos, oye, esta persona puede leer los pensamientos. No, no, no. Satanás puede ponerle el pensamiento en la mente de esta persona y el mismo pensamiento de la otra persona. Te dice, ¿qué estás pensando tú? ¿Tú estás pensando en esto? Ah, sí, estoy pensando en eso. Satanás le puso los pensamientos a las dos personas, nada más. El único que es omnisciente, pero cuando actúa el Espíritu Santo a través de los dones, que los dones de revelación, revela situaciones bien específicas con propósito. Si Dios te revela lo que está ocurriendo algo en tu vida, tú es con el propósito de bendecir tu vida. Y Dios no se mete, Dios no pone en vergüenza a nadie, Dios no expone los pecados de nadie, Dios no está preocupado de esas cosas, Dios está preocupado de cómo rescatar al hombre. Porque vendrá un día donde nuestros pecados van a estar frente al Señor y vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Ahora es un día de redención. Entonces, lo que estamos viendo ahí definitivamente indica que Satanás tiene la capacidad. Entonces, eso de que hay gente que puede leer la mente, nadie tiene la capacidad de ir a la mente de otra persona, solamente Dios. Pero se pueden hacer trucos también, como lo hacen los ilusionistas, todas esas cosas sí es posible. Los ilusionistas tienen esa capacidad de conducir, de repente, como dicen, de repente ha habido casos en que a usted le empiezan a decir tantas veces una palabra que de repente le hacen una pregunta y usted le responde esa palabra. Sí, hay trucos mentales que se pueden llevar a cabo, pero leer los pensamientos solamente Dios. Entonces el diablo da a entender como que él puede leer los pensamientos, no, él puede poner pensamiento en la mente de las personas. Y puede ponerle el pensamiento a una persona y a otra persona y hacerle creer a la otra persona que yo te estoy leyendo la mente. No. Y aquí viene otra cosa importante, mire, escuche esto. Lo mismo ocurre en los casos de reencarnación. Los espíritus diabólicos que en otro tiempo influenciaron a la persona, transmitieron la información de vida de estas personas a individuos que por eso creen que vivieron otra vida, en otra época, y en otro cuerpo. Mas la Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso es palabra de Dios. Por lo tanto, la persona no tiene 2 o 3 o 4 vidas. Dice, de esta manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. No existe persona que vive y después vive. Entonces, ¿cómo es posible? Oye, pero esta persona tiene cosas que son tan claras, tan evidentes de que esta persona tuvo otra vida. No es que tuvo, los espíritus viven miles, cientos y miles de años y han estado en la vida de otras personas y algunos han poseído personas, conocen toda la vida de ciertas personas y transmiten esa información a alguien que lo iban a creer que él vivió otra vida. No, es información espiritual, metida en la mente de las personas. Entonces viene alguna persona y la noticia y dice, oye, mira, esta persona está diciendo cosas que son reales. Pueden ser absolutamente reales, pero no que la vivió en otro tiempo. En el mundo espiritual, mire, cuando tú abres una puerta al mundo espiritual y al mundo diabólico, el mundo diabólico queda con toda la autoridad para usar todos los recursos que tiene para engañarte. Y si yo voy a un momento y pongo mi fe en el espiritismo y creo que yo puedo ser reencarnado, se me van a dar toda la evidencia y el diablo va a usar todo lo que tiene para que tú creas que eso es así. Pero la Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Ningún espíritu puede influenciar o poseer a alguien.
si no obtiene su consentimiento y autorización. Y la autorización no es solamente con boca. Cuando yo le pongo, escuche esto, cuando yo le pongo mi mano a una gitana para que me lea la suerte, yo le estoy dando autoridad a ese espíritu que me va a leer la mano para que haga lo que quiera conmigo. Yo le abrí el mundo espiritual, yo estoy dando autorización. Y muchas veces nosotros ingenuamente autorizamos los espíritus para que intervengan en nuestras vidas. No quiero agotar el tema por ahora, yo voy a continuar a partir de esto, metiéndome más en este tema para ver estas dos armas que son fundamentales que tiene Satanás, el influenciar sobre la mente y el influenciar sobre la naturaleza. Y ahí vamos a ir más allá para darnos cuenta que eso es lo que está usando. Ahora, durante mucho tiempo la influencia de la naturaleza podía ser más libre, podía ser al antojo de él porque había tomado la autoridad que el hombre le dio. Pero a partir de la muerte y resurrección de Cristo, Jesucristo recuperó la autoridad sobre todo lo creado y que le fue dado al hombre en la creación, la recuperó él con su muerte y su resurrección. O sea, Satanás, por eso la Biblia dice que despojó a los principados y potestades y lo exhibió públicamente. Cuando los despojó de esa usurpación de autoridad que habían tenido a través del engaño al hombre, porque Pablo dice, cuando yo le obedezco a algo me transformo en esclavo de aquel obedezco. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Está diciendo algo bien simple. Está diciendo que de alguna manera al hecho de que Adán y Eva obedecieron a la serpiente, a Satanás, le pasaron toda la autoridad de lo que Dios le había dado a ellos al diablo. Y durante mucho tiempo el diablo ejerció en la tierra esa autoridad, que no podía concentrarse entera sobre aquellos hijos de Dios que seguían al Señor, como Job, como Abraham, como otros seres que amaban al Señor, otros que amaban al Señor, no podía ejercerla y estaban bajo un manto de protección porque vivían en la presencia de Dios, en el altar de Dios, reconocían sus capacidades pecadoras y ofrendaban a Dios para perdón de pecados. Y Dios los mantuvo en una protección. Y aquí se pone a prueba la protección de Job, cuando Dios permite que todo esto que está escrito aquí lo sepamos nosotros para revelación. Entonces vemos cómo Satanás, autorizado por Dios, moviliza a personas influenciando su mente para ir contra Job, contra su ganado, contra su siervo. Y usa la naturaleza para ir contra también los creados, haciendo descender fuego del cielo, autorizado por Dios. No sabemos la naturaleza, pero también influye sobre la naturaleza. Y de ahí, la próxima semana voy a dedicar un tiempo más profundo a hablar un poquito más sobre cómo a partir de la creación hay algunos hermanos que creen que cuando el ser humano se esparció por el mundo, empezó a abarcar la tierra y a llenarla, se encontró con los dominios espirituales en la naturaleza en distintos lugares. Los espíritus que dominaban la montaña y que eran adversos y de repente generaban la avalancha que destruía todo y cosas como por el estilo. Entonces la gente empezó a entender que había un espíritu que estaba gobernando eso, levantaron altares de sacrificio a esos espíritus. Todo eso se les vino al suelo con la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que Jesucristo rescató fue más que al hombre, fue mucho más. Rescató a la naturaleza, rescató al mundo entero. Dice que la naturaleza misma gemía por la redención, porque fue sometida a esclavitud. Entonces hay mucha revelación ahí, hermano, mucha revelación. Así que bueno, llego hasta acá, dejo esto por hoy día. Espero que haya sido de bendición para usted. Espero estimularlo a que le dé más vuelta a estas cosas, porque hay muchas cosas que pueden ser de bendición. Entonces, vaya ahí y usted puede mire, escuche esto, lo que voy a decirle es súper importante. Mientras más usted entienda estas cosas, más control tiene sobre ella. Y más va a saber cómo dominarla. Y más va a saber cómo contraatacar. Y más va a saber cómo mantenerla bajo su control. No que estas cosas lo controlen a usted, sino usted controla a ella. Porque el conocimiento es poder. El conocimiento a mí me permite, la revelación a mí me permite saber cómo se está moviendo el plano que se está moviendo y cómo yo puedo detener ese plano. Cómo yo puedo estar sobre ese plano. Porque además hay una cosa que usted tiene que entender. De que una vez que Jesús puso todas estas cosas bajo sus pies, lo entregó como cabeza a la iglesia. Y dice que puso todos sus enemigos por estar a sus pies. Puso a Satanás bajo sus pies y lo entregó. Entonces usted recuperó cierta autoridad que usted no la usa.
porque no sabe, pero la tiene. Así que bueno, mi hermano, que Dios me lo recontra bendiga. Yo dejo hasta aquí lo que es la grabación. Nos